Nick Diaz a los 42 años, el guerrero que alguna vez hizo temblar a campeones, el hombre que convirtió la violencia en arte y que nos regaló algunas de las peleas más salvajes de la historia, hoy aparece en videos virales caminando sin rumbo, sin camiseta, en medio de la noche, perdido en su propia ciudad. El mismo Nick que humilló a Robbie Lawler, que dominó a BJ Penn, que desafió a Anderson Silva, ahora luce como una sombra, derrotado no por rivales, sino por su propia vida. Y lo que vas a descubrir en este video no lo vas a escuchar en ningún otro lado. Porque lo cierto es que Nick Diaz nunca quiso pelear. Sí, escuchaste bien. El hombre que nos dio guerras inolvidables, que levantó multitudes y que se convirtió en un mito de Stockton, en el fondo odiaba este deporte. Y esa verdad es tan dura como las peleas que lo dejaron marcado para siempre. Hoy vamos a repasar su historia completa, desde el niño que peleaba en la calle para sobrevivir, hasta el ídolo rebelde que desafió al UFC, para terminar con un hombre atrapado en la depresión, las adicciones y un cuerpo destruido por los años de guerra. Quédate hasta el final, porque cada minuto revela algo más oscuro, más impactante y más real de la vida de Nick Diaz. Nick no nació en gimnasios de lujo, ni en programas juveniles de artes marciales. Nick se forjó en las calles de Stockton, California. Una ciudad dura, obrera, marcada por la violencia, la pobreza y el caos. Allí no había reglas, no había jueces, no había cinturones. Solo sobrevivir. Y para Nick, la pelea no era una elección, era la única salida. Desde joven ya se agarraba a golpes en la calle. No tenía técnica, pero sí una dureza que pocos podían igualar. Esa rebeldía sería la misma que más tarde lo llevaría a desafiar a campeones, a promotores y a todo el sistema. Cuando descubrió el Jiu-Jitsu, no era el alumno más talentoso, pero sí el más obsesivo. Entrenaba hasta que todos los demás se iban. Lo golpeaban, lo sometían, lo humillaban, pero siempre se levantaba. Esa intensidad, ese cardio infinito, esa dureza imposible de romper, eran su marca personal. A los 18 ya era profesional. A los 20 debutaba en UFC. Y desde el primer día mostró que no era como los demás. No quería ser el chico bueno que sonríe a la cámara. No quería ser un producto para vender camisetas. Nick insultaba en entrevistas, provocaba en los careos, peleaba como un salvaje y hasta se burlaba de sus rivales en plena jaula. Él no jugaba el juego, lo arruinaba. En 2004 enfrentó a Robbie Lawler, uno de los noqueadores más temidos del planeta. Todos pensaban que Nick iba a ser un escalón más en la carrera del Ruthless. Pero Nick entró sonriendo, lo abofeteó con el famoso Stockton Slap, lo provocó sin miedo, y después lo tumbó con un 1-2 limpio que paralizó al mundo. Esa noche nació un mito, Nick Diaz, el peleador sin miedo. Su estilo era pura locura, pero funcionaba, lanzaba combinaciones sin parar, tenía una quijada de acero, un cardio que parecía infinito y un jiu-jitsu mortal que usaba cuando lo llevaban al suelo. No solo vencía rivales, los destruía mentalmente. Cada golpe, cada burla, cada bofetada, era como quitarles el alma. Y Nick disfrutaba haciéndolo. Pero incluso en esos días de gloria ya se notaban las grietas. Odiaba las ruedas de prensa, odiaba la parte mediática, odiaba la hipocresía de las promociones. Sentía que lo usaban como un producto, que lo explotaban sin respetar lo que él realmente era. Y lo peor, las comisiones deportivas lo tenían marcado. En una época donde los esteroides corrían como agua, Nick era castigado una y otra vez por lo mismo, marihuana. Sí, marihuana. Lo multaban, lo suspendían, lo arrastraban a audiencias públicas que parecían más un circo que un juicio. Mientras otros peleadores dopados seguían peleando, a Nick le caían castigos ejemplares. Su guerra no era solo contra los rivales, era contra el sistema. Y aún así, los fans lo amaban más. Porque veían en él lo que nadie más se atrevía a hacer, auténtico, rebelde, sin miedo. Mientras UFC se convertía en un producto de masas, Nick era el dedo medio en la cara del negocio. Por eso en Japón, en Pride, en Strikeforce, en cualquier lugar donde peleaba, los fans lo seguían. Era el héroe que no obedecía a nadie. Como aquella noche en 2007 contra Takanori Gomi, donde Nick absorbió castigos brutales, siguió avanzando y terminó sometiendo con una gogoplata. Una llave tan rara, tan difícil, que parecía inventada. Nadie lo esperaba, pero Nick lo hizo. Esa pelea quedó grabada como una de las más épicas de la historia del MMA. En Strikeforce se coronó campeón. Su guerra contra Paul Daley sigue siendo una de las mejores peleas de un solo round jamás vistas. Daley lo tuvo al borde del knockout varias veces. Nick parecía caer, pero nunca caía. Se levantaba, presionaba más, hasta que lo arrinconó y lo destrozó a golpes, obligando al árbitro a detener la masacre. Eso era Nick Diaz, pura violencia y corazón. Pero ser un símbolo tiene un precio. Y Nick lo pagó. Cada triunfo lo acercaba más al olvido. Porque mientras sus fans lo veían como un héroe, el sistema lo veía como un problema. Las comisiones lo perseguían, los promotores lo explotaban, y Nick, fiel a sí mismo, nunca cedía. Esa guerra constante lo estaba desgastando, y lo peor estaba por venir. Y aquí te pido algo importante: si de verdad valoras escuchar historias como esta, dale un like ahora mismo a este video. No es solo un botón,
Es la forma en que YouTube recomienda este contenido a más gente y nos permite seguir produciendo material que nadie más cuenta con este nivel de detalle. Tu like y tu comentario ayudan a que la voz de peleadores como Nick Diaz no se pierda. Y lo que viene ahora es todavía más intenso. El regreso de Nick al UFC en 2011, su guerra con BJ Penn, su duelo contra GSP y la locura frente a Anderson Silva. 3 peleas que lo convirtieron en leyenda, pero que al mismo tiempo empezaron a mostrar su caída. Cuando Nick Diaz volvió al UFC en 2011, la expectativa era enorme. Llevaba años siendo un héroe de culto, un símbolo para los fans más fieles, pero ahora llegaba la oportunidad de demostrar que podía ser también una estrella global. Y la prueba fue inmediata, lo pusieron frente a BJ Penn, uno de los peleadores más respetados y peligrosos de la historia. La pelea fue un espectáculo de lo que hacía único a Nick. Durante 3 asaltos no dejó respirar a Penn. Lo ahogó con combinaciones interminables, lo insultaba mientras lo golpeaba, lo empujaba psicológicamente hacia el abismo. Al final, BJ Penn estaba irreconocible, derrotado no solo físicamente, sino roto en espíritu. Esa noche Nick dejó claro que no era solo un rebelde, era un contendiente legítimo al título mundial. Ese triunfo lo llevó directo a lo que parecía su destino, Georges St. Pierre, el rey absoluto de la división. El choque entre ambos era más que un combate, era un enfrentamiento de estilos, de filosofías. GSP representaba la perfección técnica, la disciplina, la imagen limpia del campeón ideal. Nick era todo lo contrario, caos, desobediencia, rebeldía. La rivalidad se calentó en conferencias, con insultos, careos violentos y el clásico desprecio de Nick hacia la prensa y el show mediático. Pero cuando se cerró la jaula, quedó en evidencia una verdad dolorosa. Nick era un guerrero incansable, sí, pero GSP era de otro nivel. Durante 5 asaltos, St. Pierre lo neutralizó con su lucha, lo controló en el suelo, lo sofocó con un plan perfecto. Nick aguantó, nunca se rindió, pero fue una derrota clara. Y sin embargo, esa noche Nick salió más grande. Perdió, pero el mundo entendió que él no era como los demás. Su aura, su actitud, su manera de desafiar todo, lo habían convertido en un personaje imprescindible. Lo increíble es que en vez de esconderse tras esa derrota, Nick fue por más. Y entonces llegó el combate más surrealista de su carrera, frente a Anderson Silva, el hombre que muchos consideraban el mejor peleador de todos los tiempos. Esa pelea fue una locura desde el inicio. Nick se tiró al suelo, se recostó contra la jaula, imitó a Silva, lo abofeteó, lo provocó de todas las formas posibles. Fue teatro, fue psicología, fue puro Stackten. Silva ganó en las tarjetas, pero lo que todos recordaron fue el show de Nick. Nadie olvidó al hombre que se burló del mejor del mundo en su propia cara. Pero detrás de todo ese espectáculo, los demonios seguían creciendo. Nick no soportaba las giras de prensa, no soportaba las cámaras, no soportaba el negocio. Lo único que parecía mantenerlo cuerdo era la pelea en sí. Y justo cuando parecía que podía volver a la cima, lo golpeó la sanción más absurda de su vida. Después de la pelea con Anderson Silva, Nick dio positivo nuevamente por marihuana. Era la 3ª vez. Pero lo que nadie esperaba fue la brutalidad de la sanción, 5 años de suspensión. 5 años por fumar. Una sentencia que no recibían ni los tramposos dopados con esteroides. Fue tan ridícula que hasta Dana White la calificó de insana. Pero para Nick fue devastador. Porque para él, pelear no era un trabajo. Era su identidad, su terapia, su manera de sobrevivir. Y de un día para otro, le arrebataron todo. Sin peleas, sin rutina, sin propósito, Nick se hundió en una oscuridad de la que nunca pudo salir del todo. La depresión empezó a consumirlo, el alcohol y las fiestas ocuparon el lugar del entrenamiento, y poco a poco, la leyenda empezó a desmoronarse. Lo más triste es que la sanción llegó en el peor momento. Tenía 31 años, justo en su mejor edad como peleador. En vez de estar peleando por cinturones, pasó años en la sombra, atrapado entre suspensiones, juicios y la indiferencia de un deporte que lo había exprimido hasta el límite. Cada año que pasaba sin pelear era un año menos deprime, un año más cerca del declive. Y mientras tanto, los fans veían como su ídolo desaparecía. A veces daba entrevistas erráticas, otras veces aparecía en fiestas, borracho, desorientado. Clips suyos caminando por la calle en plena madrugada empezaron a hacerse virales. El mismo hombre que había humillado a Robbie Lawler y enfrentado a Silva, ahora parecía un extraño perdido en su propia ciudad. Nick seguía siendo querido, seguía siendo venerado. Pero detrás de la pantalla, todos sabían la verdad, estaba roto. Y lo peor estaba aún por llegar, porque cada vez que parecía que iba a regresar, algo lo frenaba. Tristeza, problemas legales, falta de motivación. Nick estaba atrapado en una tormenta interna que nadie podía detener. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más dura. Porque mientras todos pedían su regreso, Nick confesaba algo que cambiaría la manera en que lo vemos para siempre: yo nunca disfruté pelear. Esa frase, simple y brutal, derrumbó el mito. El hombre que había construido una carrera a base de sangre, sudor y rebeldía, nunca quiso estar allí. Peleaba porque no tenía otra salida, porque era su única forma de vivir. Y cuando esa puerta se cerró, lo único que quedó fue el vacío.
Después de la sanción de 5 años, la vida de Nick Diaz se convirtió en un limbo interminable. No estaba retirado oficialmente, pero tampoco podía pelear. Y para alguien como Nick, eso era peor que cualquier derrota. Porque él no sabía vivir sin pelear, sin un campamento, sin un objetivo. Mientras otros peleadores usaban los descansos para recuperarse, entrenar tranquilos o dedicarse a negocios, Nick se fue apagando poco a poco. Se lo veía en fiestas, rodeado de gente, pero sin un rumbo claro. A veces entrenaba, a veces desaparecía. Algunos lo encontraban surfeando en Stockton, otros en entrevistas caóticas donde sus palabras eran incoherentes. Los fans, que habían crecido idolatrando su dureza, empezaron a ver una cara distinta, la de un hombre atrapado entre la fama y la soledad. Los rumores crecían: abuso de alcohol, depresión, problemas legales. Y mientras su hermano Nate se convertía en una estrella mundial gracias a su pelea contra Conor McGregor, Nick se hundía más en la oscuridad. Durante esos años, cada tanto aparecía un rumor de regreso. Nick Diaz vuelve en 2017, Nick Diaz tiene pelea en 2018, Nick Diaz regresa en 2019. Pero siempre se caía. Algo pasaba, problemas de contrato, falta de motivación, temas legales. Y así los años pasaban, hasta que de pronto, en 2021, la bomba explotó. La UFC anunciaba lo impensado: Nick Diaz contra Robbie Lawler 2. 17 años después de aquella primera guerra en 2004, el destino los ponía frente a frente otra vez. Para los fans, fue un terremoto. La posibilidad de ver al ídolo rebelde una última vez, reviviendo la magia de su juventud, era irresistible. Pero desde el primer momento, algo no cuadraba. En las entrevistas previas, Nick ya no sonaba desafiante, ni seguro, ni siquiera motivado. Hablaba de que no entendía por qué estaba peleando, de que se sentía presionado, de que en el fondo no quería estar allí. Y cuando un guerrero como él admite eso antes de subir al octágono, sabes que algo anda mal. La pelea contra Lawler comenzó con destellos de lo que había sido Nick. Golpes en volumen, combinaciones rápidas, hasta un Stockton Slap que hizo sonreír a los fans por un instante. Por unos segundos, parecía que el tiempo había retrocedido. Pero la realidad llegó rápido. Su cardio ya no era el de antes, sus reflejos estaban lentos, su cuerpo cargaba demasiado daño. Lawler, implacable, lo presionó hasta que en el tercer asalto conectó un golpe limpio que lo mandó a la lona. Y allí ocurrió lo impensado. Nick, el hombre que había construido toda su leyenda en base a nunca rendirse, se quedó en el suelo, cubriéndose, y no quiso levantarse. Por primera vez en su carrera, Nick Diaz se rindió dentro de la jaula. El árbitro detuvo la pelea y con eso se acabó el regreso que tanto habíamos esperado. Los fans quedaron divididos. Algunos lo aplaudieron por el simple hecho de haber vuelto después de 6 años de ausencia. Otros sintieron que estaban viendo una tragedia en vivo. El mismo guerrero que había destrozado a Lawler en 2004, ahora derrotado por el tiempo, la inactividad y los demonios internos. Pero lo más devastador no fue la derrota. Fue lo que Nick dijo después. Admitió que nunca quiso esa pelea, que no entendía por qué estaba allí, que alguien lo había empujado a hacerlo. Esas palabras fueron un puñal para sus seguidores. Porque significaban que Nick Diaz, el hombre que inspiró a miles por su rebeldía y resistencia, ya no tenía la chispa que lo definía. Y aunque oficialmente no anunció un retiro, todos lo entendieron: el verdadero Nick Diaz se había despedido esa noche. No con un cinturón, no con un knockout, sino con un gesto de rendición que dolió más que cualquier golpe recibido. La tragedia de esa pelea no fue solo la derrota. Fue ver a un hombre que había basado toda su identidad en ser indestructible, finalmente quebrarse frente a todos. Porque cuando Nick decidió no levantarse, fue como si dijera al mundo: ya no puedo más. Y esa confesión, esa imagen, quedó grabada en la memoria colectiva de los fans. Un símbolo de que incluso los guerreros más duros tienen un límite. Después de la derrota contra Robbie Lawler en 2021, la vida de Nick Diaz entró en una etapa todavía más desconcertante. Oficialmente no estaba retirado, pero tampoco daba señales de estar en condiciones de volver. Y lo que empezó a circular en internet fue más triste que cualquier pelea perdida. Clips virales lo mostraban caminando sin camiseta por las calles de Las Vegas, a altas horas de la madrugada, desorientado, hablando solo, o incluso lanzando golpes al aire como si siguiera atrapado en un combate invisible. En fiestas se lo veía rodeado de desconocidos, tomando, bailando, siempre con multitudes que lo celebraban como un ídolo, pero casi nunca acompañado de gente que realmente lo cuidara. Aquel guerrero que había construido su legado en base a una resistencia sobrehumana ahora parecía vulnerable, confundido, como si estuviera perdiendo la batalla contra sí mismo. Y lo más duro era que miles de personas compartían esos videos como entretenimiento, mientras en realidad lo que mostraban era la lenta caída de un hombre roto. El deterioro físico también era evidente. La mandíbula que antes parecía de acero, ahora mostraba secuelas de décadas de guerra. Su rostro cargado de cicatrices, su nariz aplastada, los párpados pesados por la acumulación de golpes. Su cuerpo, más lento, más rígido, reflejaba que el tiempo y el castigo no perdonan a nadie, ni siquiera a un Díaz. Pero lo que más preocupaba a sus fans no era lo físico, sino lo mental.
En entrevistas posteriores se lo escuchaba con un discurso confuso, saltando de un tema a otro, con frases que parecían no tener conexión. Su voz sonaba más pesada, sus palabras arrastradas. Muchos empezaron a temer lo que pocos querían decir en voz alta: posible CTE, daño cerebral crónico, el mismo que ha destruido la vida de tantos boxeadores y futbolistas. La ironía era brutal. Nick había pasado toda su carrera gritando que era indestructible, que nada podía quebrarlo. Y sin embargo, fuera de la jaula, todo indicaba que los años de castigo estaban dejando cicatrices invisibles, mucho más peligrosas que las que se veían en su rostro. Comparado con su hermano Nate, las diferencias eran dolorosas. Mientras Nate supo usar la fama, construir una marca, pelear con Conor McGregor y generar millones, Nick parecía atrapado en el pasado, incapaz de adaptarse a un mundo donde los peleadores ahora podían ser empresarios, influencers y estrellas globales. Nate abrazó el caos y lo convirtió en negocio. Nick, en cambio, se quedó atrapado en una identidad que lo consumía. Y aquí aparece otra contradicción que mantiene viva la historia: los fans lo siguen adorando. En cada evento, en cada arena, el público grita su nombre. Siguen usando camisetas con su cara, siguen esperando un regreso, siguen viéndolo como un ícono eterno. Pero Nick, cada vez que habla, deja claro que nunca quiso esa fama. Que nunca disfrutó pelear, que nunca le gustó estar bajo los focos. Es como si hubiera dos versiones de Nick Diaz. La leyenda, que vive en la memoria de los fans y en los videos épicos de sus peleas. Y el hombre real, que camina solo por la noche, atrapado en un cuerpo cansado y en una mente marcada por demasiadas guerras. Lo más inquietante es que a pesar de todo, los rumores de regreso nunca desaparecen. Cada cierto tiempo surge una noticia: Nick Diaz podría volver al UFC, Nick Diaz entrena para un nuevo combate, Nick Diaz planea regresar al octágono. Y aunque él mismo ha dicho en entrevistas que no entiende por qué debería hacerlo, la idea de volver siempre flota, como si su historia se resistiera a terminar. Para sus fans, esa esperanza es lo único que queda. Para Nick, tal vez es una condena. Porque cada vez que se menciona un regreso, vuelve a revivir esa presión que lo atormenta desde siempre: pelear no porque lo ame, sino porque no sabe qué más hacer con su vida. Hoy, a los 42 años, Nick Diaz es la viva imagen de lo que el combate puede dar y lo que puede quitar. Ya no es el chico imparable que provocaba a sus rivales en la jaula, ni el campeón que resistía castigos imposibles. Es un hombre marcado por cicatrices que no sanan, por demonios que nunca lo sueltan, y por un pasado glorioso que sigue pesando sobre él como una mochila imposible de dejar atrás. Su legado no está escrito en cinturones de UFC. Nick nunca levantó el oro más codiciado del deporte. Su nombre no aparece en las listas de campeones más dominantes. Pero aún así, millones lo recuerdan como un ícono. Porque lo que representó fue mucho más poderoso que un título: autenticidad. Mientras otros se vendían a la industria, Nick fue siempre Nick. Se enfrentó a promotores, denunció favoritismos, habló de la miseria de los salarios cuando nadie se atrevía. En un mundo lleno de máscaras, él mostró todas sus cicatrices. Y esa verdad cruda lo convirtió en un héroe para los que nunca encajaron, para los que siempre sintieron que la vida era una pelea contra todo. La ironía más grande de todas es que Nick nunca amó la pelea. Lo dijo con sus propias palabras. No disfrutaba entrenar, no disfrutaba el show, no disfrutaba ser una figura pública. Pero la pelea fue su vida porque no tuvo otra salida. Y eso hace que su historia sea aún más fuerte, porque no hablamos de un hombre que vivió su pasión, sino de alguien que sobrevivió en un mundo que nunca eligió. Hoy, cada aparición suya es un recordatorio de lo que cuesta la grandeza. Cuando lo ves caminar perdido en la noche, o dar entrevistas incoherentes, no estás viendo al campeón, estás viendo el precio de haber dado todo, incluso lo que no tenía. Y esa es la tragedia de Nick Diaz, el guerrero que nunca quiso serlo, el ídolo que nunca pidió la adoración, el hombre que lo perdió todo en el camino a convertirse en leyenda. Pero no confundamos tragedia con olvido. Nick Diaz ya está escrito en la historia del deporte. Cada stacked and slap, cada provocación, cada guerra sangrienta vive en la memoria colectiva de millones. Y aunque su cuerpo ya no responda, aunque su mente sufra las secuelas, su nombre seguirá siendo coreado por generaciones que ni siquiera lo vieron pelear en vivo. Porque Nick no fue solo un luchador, fue un movimiento. Y ahora, justo aquí, quiero detenerme un segundo y hablarte a ti, que estás mirando este video. Si has llegado hasta este punto, si has escuchado cada detalle de esta historia, significa que entiendes lo que Nick Diaz representó. Que entiendes que estas historias no son solo peleas, son vidas enteras, con gloria y dolor. Por eso te pido, de verdad, que te suscribas al canal, que le des like a este video y que dejes un comentario. No lo digo por rutina, lo digo porque cada vez que apoyas, estás haciendo posible que sigamos contando estas historias que nadie más se atreve a contar con tanta profundidad. Tu apoyo es la diferencia entre que estas voces se olviden, o que sigan vivas para siempre. Nick Diaz a los 42 es un recordatorio brutal: las leyendas no siempre se coronan con gloria. Algunas se tallan con sangre, lágrimas y arrepentimiento. Y quizá por eso, aunque ya no pelee, aunque su cuerpo esté cansado y su mente golpeada, seguirá siendo eterno. Porque Nick Diaz nunca fue un campeón de cinturones, fue un campeón de corazones.